Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas noches, frías noches, agreguemos. Em, Vamos a empezar con algo bueno. Por lo menos algo que eh, en lo personal me gratifica, Me parece bárbaro. que es unas declaraciones de Axel Kicillof en el programa de radio de Alejandro Berkovich. Para mí Berkovich es de los periodistas económicos más destacados que Sí, más tiene. informados No, también. no, aparte, planteos muy independiente, tiene su perfil ideológico, que también me agrada. Y, y claro, Berkovich es un periodista profundo. Es simpático, entrador, un tipo joven. Ahora, cuando clava el diente, clávate al hueso y nadie se da cuenta y todo pasa y el tipo se quedó con el pedazo. Y en ese reportaje le hace Berkovich, así como quien no quiere la cosa, le plantea a Kicillof lo que fue la intervención del grupo Eskenazi en YPF Repsol. Estamos hablando de que eso lo hemos hablado más de una vez en el programa, del grupo Petersen, que entraron sin plata a YPF Repsol de la mano de Néstor Kirchner, y que hoy son lo que están haciendo el juicio, en definitiva, porque ellos ceden los derechos por algo que nunca pagaron y, y que si no lo reconoce, lo cual no es poca cosa. Digamos, empecemos a ver las cosas. Digamos, a ver, uno puede decir, pero son ellos, son los otros, son estos. Mira, somos lo que estamos, y salvo que alguien quiera traer marcianos a gobernar el país, y somos lo que estamos. Lo del grupo Petersen, que ya lo hemos hablado más de una vez, pero igual si quiere lo buscan por internet. Ese reconocimiento de Kicillof, más allá que sigo sin estar de acuerdo con lo que fue la recuperación del 51% de YPF, para mí se tendría que haber nacionalizado, se acababa con toda esta historia. Eh, pero el reconocimiento de lo que fue, más allá del vaciamiento que Repsol hacía de YPF, el moño que le pone el grupo Petersen en esa entrada más que cuestionable, me pareció muy positivo. Esto también, y hay que reconocerlo también, lo pone de punta con el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo no acepta ninguna crítica ni a Néstor ni a Cristina, y esto fue Néstor Kirchner. Esto es, en cierto punto, también es una divisoria de aguas. Esto es claro. Eh, ya hablar, ya haber aceptado esto en un programa que el de Berkovich, que lo escucha todo el mundo, por lo menos los que estamos en esos temas, hace que la cuestión, por ejemplo, con la Cámpora, por ejemplo, con Máximo Kirchner, ya entre en otra etapa. Porque esto es, a ver, eh, podemos hablar sobre gestiones si estamos de acuerdo en una cosa o la otra. Ahora tenemos que aceptar todo lo que pasó. Y lo del grupo Petersen fue grave. De hecho, es tan grave que nos está afectando ahora. Sí.
Así que, bueno, bienvenido reconocimiento. El kirchnerismo va a tener que empezar a reconocer estas cosas también, porque son las que en definitiva pusieron a Milei en el gobierno. La caída de YPF Repsol, donde se sumó al vaciamiento de la empresa y la inacción, esto sin hablar de Cerro Dragón, que hasta ahora nadie lo ha hablado, esto sumado encima al grupo Petersen, que después sale por afuera a hacerte un juicio por algo que nunca puso plata, y que eso es responsabilidad de Néstor Kirchner, lo van a tener que aceptar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está planteando? Se está planteando de que el gobierno de Milei no discute nada, que habla nada más que con... Bueno, entonces empecemos a dar el ejemplo y empecemos a poner todas las cartas sobre la mesa. Décadas hemos estado discutiendo estas cosas, donde nos han dicho, ustedes son funcionales a la derecha, después llevaban a Scioli de presidente, después llevaban a Massa de presidente, pero resulta que nosotros éramos los funcionales. Pero en fin, este reconocimiento de Kicillof sobre lo que fue la familia Eskenazi, el grupo Petersen, su intervención en YPF Repsol, y el resultado también ya es indisimulable, ¿no? Explotó, fue una bomba, se sabía que iba a pasar. Recordarán que en este mismo programa, durante 3 programas el año pasado, hablamos sobre este tema a manera de historia en 3 capítulos, para que se entendiera. Está en el canal Prohibido Olvidar. Después les voy a buscar la fecha para buscarlo más fácil. Y la verdad que esto, por lo menos a la hora de decir las cosas que hay que decir, se están diciendo, y eso es bueno. Muy bien, Pablo, ¿qué te parece si continuamos ahora con la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional dentro del programa Casi Sábado. Aquí estamos nuevamente siguiendo los acontecimientos internacionales, pero también los locales. Creo que no hace falta que yo lo mencione, pero se vino el frío, está bastante fría la ciudad, y encima hemos tenido una serie de inconvenientes esta semana con la provisión de gas, con el servicio de gas, que es un elemento fundamental en esta época del año para la calefacción de los hogares. Así que muchos ciudadanos de nuestra querida ciudad se han visto afectados por este problema. De todas maneras, se sigue viendo mucha gente en las calles, que sale a caminar, que sale a hacer actividad física, que sale incluso a pescar, a pesar de que el clima la verdad es que no acompaña porque ha hecho mucho frío. Pero bueno, estamos en invierno, parece que el clima está cambiando en todo el mundo, en Europa y en otras partes del mundo está haciendo muchísimo calor. Bueno, parece que el cambio climático nos ha alcanzado. Así que dejemos por ahora todo esto y vayamos al ámbito internacional. Se está hablando últimamente con bastante frecuencia sobre cierta preocupación en América Latina a partir de los conflictos del otro lado del mundo entre Israel, Irán y Estados Unidos. Como todos sabemos, Estados Unidos bombardeó Irán con sus famosos B-2, esos enormes aviones furtivos que transportaban unas bombas especiales, también muy extraño todo. Bueno, Irán se ha quedado tranquilito, se ha quedado en el molde, pero eso no significa que no vaya a accionar. Así que hay cierta preocupación en todos lados
y particularmente en América Latina, porque como sabemos desde hace años, no demasiados años, pero hace unos cuantos años, Irán tiene intereses económicos y lazos políticos en América Latina, aquí muy cerca de nuestro país, en Bolivia, en Venezuela, también en Brasil. Y hay una nota muy interesante que se pregunta precisamente qué lazos políticos y comerciales tiene Irán con América Latina. Y también se cuestiona cómo Estados Unidos busca reducirlos en la actual crisis. Así que vamos a avanzar sobre la base de esta nota de Gerardo Lizardi. Estados Unidos ha dado una señal clara de que aspira a que la onda expansiva de sus recientes bombardeos a Irán sacuda también las relaciones de la República Islámica con América Latina. Una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo esta semana que cada país de la región tiene que tomar una decisión sobre si va a respaldar a un régimen que es patrocinador estatal del terrorismo. El contenido surgió en una conferencia virtual con el periodismo ante una pregunta concreta sobre la actitud que asumirá Washington en la Organización de Estados Americanos con los países que rechazaron el ataque a Irán del pasado fin de semana. Pero el hecho de que la funcionaria estadounidense dijera la misma frase de forma casi idéntica 3 veces durante ese diálogo sugiere que se trata de un mensaje predeterminado. Y también agregó, es hoy el día, una gran oportunidad para que los países de la región se den cuenta de qué lado van a estar. Eso, más que la respuesta a una pregunta, suena un poquito a amenaza, ¿no? Tiene así como un tinte de amenaza. Estados Unidos considera a Irán como un estado patrocinador del terrorismo desde 1984 y su presidente Donald Trump afirma que los bombardeos que ordenó en 3 instalaciones nucleares iraníes buscaban impedir que ese país desarrolle un arma atómica, aunque Teherán niega que tuviera tal objetivo. La crisis parece ser vista como una coyuntura propicia para trazar líneas en el hemisferio occidental por parte de Washington, que se preocupa desde hace tiempo por la presencia iraní en América Latina. La cuestión entonces es qué lazos tiene Teherán con la región y cómo el gobierno de Trump podría buscar reducirlos. Latinoamérica ha estado tradicionalmente lejos de las prioridades de Irán, pero comenzó a ser vista con interés por la teocracia de este país tras el cambio de milenio. Entre 2005 y 2013, el entonces presidente iraní Mohammad Ahmadinejad visitó la región una vez por año en promedio, en procura de paliar el aislamiento que le causaban las sanciones internacionales por su programa de energía nuclear doméstico. Este presidente abrió embajadas en el subcontinente, promovió acuerdos de distintas áreas y cultivó vínculos especiales con gobernantes de izquierda como Hugo Chávez en Venezuela, los hermanos Castro en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. La proximidad de estos 3 países se mantuvo con el tiempo. Otro presidente, Ebrahim Raisi, los visitó en 2023, el año previo a su muerte en un accidente de helicóptero, y habló de aumentar la cooperación en energía, ciencia, tecnología y otras áreas. En esta nota consultan al profesor Farid Kaat de la Academia Diplomática del Perú, experto en temas de seguridad internacional y Medio Oriente, quien sostiene que esto obviamente no es un tema de afinidades ideológicas. El régimen de los ayatolá fusiló a los comunistas en la década del 80. Es simplemente una alianza por conveniencia. En un mundo multipolar buscan países que compartan enemigos, dice este profesor, ¿no? Son países que tienen sanciones norteamericanas y eso los coloca en un mismo lado de la alineación internacional. Pero advierte que más allá de la retórica y de algunos acuerdos que prosperaron, hay muy pocos intereses económicos en común
y las promesas de inversión iraní, como las que se hicieron para Nicaragua, nunca se materializaron. Venezuela parece ser el país latinoamericano más conectado con Irán, que en años recientes envió combustible a Caracas a cambio de petróleo crudo para paliar las sanciones de Estados Unidos al chavismo. Los amplios acuerdos con Teherán han ayudado a Venezuela, por ejemplo, a reactivar una refinería petrolera o a volverse, según expertos, el primer país de la región con drones armados. Raisi sostuvo durante su paso por Caracas en 2023 que la cooperación económica comercial bilateral llegaba a 3.000 millones y planteó aumentarla a 10.000 millones a mediano plazo. Las relaciones entre Irán y Venezuela no son relaciones diplomáticas normales, son estratégicas. Esto lo definió el entonces presidente iraní junto a su anfitrión Nicolás Maduro. Irán ha logrado además ampliar negocios en América Latina más allá de afinidades políticas, aunque con varios países de la región su comercio es escaso o casi inexistente. Brasil es un socio comercial clave para Teherán y figura como principal destino de sus exportaciones, de las exportaciones iraníes, ¿no? El pasado año, cuando el intercambio bilateral alcanzó 3.000 millones de dólares, con un gran superávit a favor de Brasil, el comercio entre ambas naciones se mantuvo sin importar si Brasil era gobernado por un ultraderechista y aliado de Israel como Jair Bolsonaro o por el actual presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Lula trató de apoyar o promovió el ingreso de Irán a los BRIC, pero sin embargo da la impresión de que Brasil no tiene mucho interés en estrechar vínculos con el régimen iraní. No obstante, el gobierno brasileño señaló el domingo pasado que condena con vehemencia los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán, que a su juicio representaron una flagrante transgresión de la Carta de las Naciones Unidas. Los gobiernos de Bolivia, Chile y Colombia, además de Venezuela y Cuba, emitieron declaraciones similares de condena o rechazo a los ataques en Irán, mientras otros como México o Perú se limitaron a llamar a una desescalada del conflicto y al diálogo diplomático. Por otro lado, la más clara señal de alineamiento con Washington en la región vino precisamente de Argentina. El presidente Javier Milei había definido poco antes a Irán como un enemigo de Argentina, donde exfuncionarios de la República Islámica han sido acusados ante la justicia por su presunta vinculación con el atentado contra la mutual israelita AMIA en 1994, que dejó 85 muertos en Buenos Aires. Precisamente a eso quería referirme. Estos muchachos también están jugando con fuego, O sea, sabemos que Irán, si no puede responder contra sus enemigos directos en su territorio o en una guerra abierta, puede hacerlo también a través de otros lugares, de otros países, ¿no? Como bien dice una canción de Serrat, sí, van a hacer sus necesidades a la casa del vecino, ¿no? Bueno, señores, hasta aquí la columna del día de hoy. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. El fracaso del modelo energético privatizado es indisimulable. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, en Unidad Socialista, Pablo Aceto, planteó que es claro y evidente el fracaso del modelo privatizador en materia de políticas energéticas. La Argentina está parada, ya no tiene gas. Esta situación comenzó en la localidad de Rincón de los Sauces, ubicado en el centro operativo de Vaca Muerta, que expuso una contradicción persistente.
Mientras se incrementa la exportación de gas, sectores residenciales continúan enfrentando cortes en condiciones extremas y la falta de suministro de gas se está dando también en Mar del Plata. En Argentina, las centrales térmicas son la principal fuente de generación de electricidad, representando más del 60% de la producción total. Estas centrales utilizan combustibles fósiles como el gas natural, carbón y derivados del petróleo para generar calor, el cual se usa para producir vapor y mover turbinas que generan electricidad. Es decir, que si no hay gas, tampoco va a haber electricidad. La realidad se impone al relato del gran éxito de Vaca Muerta, que se supone que alberga la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo. Y nosotros estamos sin gas en medio de una recesión, porque la industria metalúrgica, que es una de las que más energía consume, está en el 45% de su capacidad instalada. Por lo tanto, no es que hay una explosión productiva que pone en tensión el sistema energético. Todo lo contrario. Más allá de los insultos del presidente Milei para desviar la atención, la realidad no se puede disimular. Lo real y concreto es que hay un modelo privatizado que ha fracasado. En los últimos 20 años, el Estado Nacional ha gastado 24.000 millones de dólares en subsidios directos a la industria petrolera y gasífera. Sin contar, por ejemplo, el fracking, también conocido como fracturación hidráulica, el principal insumo que utiliza en Vaca Muerta es gratis. Utilizan agua dulce, la contaminan y no pagan nada por eso. Y sin tener en cuenta que la industria petrolera y gasífera se llevó el 25% del impuesto a los ricos y que hoy el gobierno de Milei está dando continuidad a estas políticas que desde el menemismo hasta ahora se han dado en la Argentina, poniendo en la dirección de YPF a publicistas y CEOs de empresas competidoras o entregando a precios subvaluados 4 yacimientos convencionales al ex ministro de Energía y ex director de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, que endeuda esas reservas para bicicletear en el carry trade. La reciente ola polar dejó al descubierto la incapacidad de un sistema diseñado para priorizar las ganancias empresariales por encima de las necesidades del pueblo. Este es el debate de fondo, no los vericuetos, escandaletes e insultos del presidente Milei. Con eso no vamos a ningún lado. El problema de fondo es que sin energía no hay posibilidades de desarrollo. Sin el control de los recursos energéticos, la Argentina no tiene destino. Por lo tanto, no existe otro camino que pensar nuevamente en la recuperación del control de nuestros hidrocarburos y de nuestro sistema de generación, transmisión
y distribución de energía. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Muy bien, Pablo, vamos a continuar con la columna de Carlos Matos. La semiótica de los edificios, cuando las construcciones hablan. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. ¿Los edificios hablan? ¿Las construcciones hablan? Más de una vez nos hemos preguntado esto e intentamos encontrar algunas respuestas. Además del diálogo que establece el edificio con el ciudadano común, con el vecino y la vecina de a pie, aparecen las contradicciones en cuanto al edificio o la utilización de ese edificio para una finalidad determinada. Así nos encontramos con lugares donde la atención debe ser amplia y aparecen montones de barreras. Recuerdo cuando era empleado municipal activo, muchos saben que soy bibliotecario y ya estoy jubilado. Recuerdo, decía que en más de una oportunidad tuve que ir a medicina laboral, a medicina del trabajo, por alguna licencia, y había que subir una larguísima escalera y complicada escalera, como dije recién, para esperar el momento en ser atendido. Debo decir también, en homenaje a la verdad, que en alguna oportunidad el médico laboralista bajaba para poder atender si quien se presentaba era una persona con discapacidad. Pero esa no era la solución, esa no es la solución. La solución es asegurar la coherencia entre el edificio y la finalidad que tiene. Lo lógico hubiera sido que las personas con discapacidad pudiéramos acceder sin ningún tipo de inconveniente a la atención de manera directa y no tener que andar haciendo malabares para subir quienes tienen algún tipo de dificultad o que el médico tuviera que salir de su lugar. No, la solución es que un edificio público no tenga barreras. Vamos a otro punto. El Consejo Deliberante y los bloques. Los bloques están integrados por concejales que representan al pueblo de Mar del Plata. Fueron votados por el pueblo de Mar del Plata y de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos está la representación de las distintas fracciones. No tenemos el sistema DON, lo que hay es un sistema de cociente, pero ese tema lo vamos a dejar para otra columna. Ahora bien, quienes recorrieron los pasillos del Consejo Deliberante, ¿vieron cómo están dispuestos los bloques? ¿Cómo hace alguien en silla de ruedas para acceder a los bloques o a las oficinas de cada uno de los concejales para hablar con su representante? Hay una verdadera contradicción porque el representado y el representante muchas veces no pueden encontrarse en la oficina teniendo que diferir ese encuentro o ese diálogo para otro día, en otro lugar o dentro de la misma municipalidad en el hall. Y acá nos encontramos con otra contradicción. Suponemos, porque así debería ser, que los representados y las representadas deberían llegar directamente a las oficinas o por lo menos en un lugar totalmente accesible,
donde alguien en silla de ruedas pueda manejarse hasta arribar al lugar, donde el concejal o la concejala están en sus despachos, una silla de ruedas pueda desplazarse por los pasillos, o una persona ciega o con baja visión no tenga que recorrer esos tremendos laberintos hasta poder ubicar cada una de las oficinas. Nuevamente, nos encontramos con una semiótica de los edificios. ¿Qué es lo que nos dice el edificio independientemente de la voluntad de los concejales y de las concejalas? Bueno, el edificio en sí está poniendo barreras para que los representados, las representadas y sus representantes no puedan encontrarse con facilidad. Eso es lo que el edificio nos dice hoy. ¿Qué ocurre con el recinto del Consejo Deliberante? Está en un segundo piso y cuando el ascensor no funciona, alguien en silla de ruedas no puede llegar. Más allá de la voluntad que muchos empleados y empleadas municipales tienen para solucionar esto, más allá de la voluntad, como dije también, que muchos concejales y concejalas no tienen inconveniente en desplazarse a otro lugar para reunirse, la realidad es que esta situación de separación, de barrera, de discriminación, se produce de manera objetiva. Los edificios hablan. Los edificios separan a los representantes de sus representados. Los edificios generan categorías de ciudadanos, categorías que obviamente la ley no genera. Y así nos vamos encontrando con montones de ejemplos. Más allá de lo que digan los discursos de quienes tienen la toma de decisión, más allá del lenguaje edulcorado que muchas personas que se dedican a la política ponen de manifiesto en épocas electorales, es bueno recordar lo que aparece en la Biblia. Por los frutos los conoceréis. Y la verdad que los edificios llenos de barreras que generan y garantizan la opacidad del poder hablan por sí solos. Vamos a continuar la semana que viene. Un gran abrazo y un buen fin de semana para todos los oyentes. Muchas gracias, Carlos Matos. Los presidentes del Mercosur que se reunieron el día jueves, ayer en Buenos Aires, quieren más protagonismo de Lula ante la falta de liderazgo de Milei. Sin Lula se cae todo. No cabe dudas que tiene que manejar los tiempos. Esto incluye también concederle a Milei algunos de sus reclamos, afirma un diplomático que estuvo en la cumbre del Mercosur. Todos los presidentes del Mercosur, con la excepción de Argentina, coinciden en que Lula debe tomar más protagonismo en el futuro del bloque. Esa es la conclusión a la que llegaron los jefes de Estado. Sin Lula se cae todo, tiene que manejar los tiempos, esto incluye también concederle a Milei algunos de sus reclamos libertarios. Esto lo dice un diplomático de alto rango que estuvo presente en la reunión de presidentes. Este razonamiento tiene su lógica porque fue Brasil el que habilitó la incorporación de 50 productos con preferencia arancelaria que el gobierno quiere utilizar para negociar un acuerdo con Estados Unidos, pero también sirve para una rúbrica con India, como le interesa a Brasil. El único que verbalizó esta intención en la cumbre de presidentes fue Santiago Peña. El presidente paraguayo
venía de reunirse con Lula en la Embajada de Brasil en un intento, al parecer fructífero, de limar tensiones de una relación bilateral atravesada por un caso de espionaje. Peña dijo que Brasil es un gigante que tiene presencia en el G7, en los BRIC y en el G20, y precisamos de su liderazgo para que el Mercosur muestre que está en su mejor momento. Muy bien, dejamos acá las noticias y vamos, Pablo, a tu columna. Encarecen el gas de los pobres. Bueno, la nota de Cazador y lo que fue el miércoles en Prohibido Olvidar sobre el corte del gas, ante una situación realmente grave. Algunos recordaban el famoso Día del Padre de Milei, donde hubo un corte nacional de luz. No, de Macri. De Macri, donde hubo un corte, se cortó la luz en todo el país, incluso afectó países lejanos. Pero eso fue algo... ¿hay un problema de infraestructura? Sí, hay un problema de infraestructura. Recuerdo que no había tormenta, no había nada, directamente se apagó la luz. Pero fue algo puntual, tardó casi 2 días en solucionarse el problema, hasta que se fue. Pero esto es estructuralmente mucho más grave, es muchísimo más grave. Sin relativizar lo anterior, ¿no? Hemos pasado distintas crisis en la cual hemos criticado a todos, por lo menos desde lo que tenemos el programa y de los espacios políticos desde Menem hasta ahora, a Duhalde, a Néstor, a Cristina, a De la Rúa y a todo que se nos cruzaba. Tanto no nos hemos equivocado porque mira cómo estamos, ¿no? La actividad en Vaca Muerta cayó en el mes de julio en un 24%. Ahí se dijo sobre Mar del Plata que era por... no se completó la planta compresora de las armas. Es cierto, pero también es cierto que no hay presión porque no hay gas. Estuvimos todo el año sin esa planta compresora. Si hubiera gas no haría falta. Más allá de que hay que terminarla. Y ahí entramos en una discusión, ¿no? Porque se recuerda cuando Mondino dijo que eso no lo tiene que hacer el Estado, lo tienen que hacer las empresas que están privatizadas. Porque todo el sistema energético está privatizado. Sí. Y yo en algún punto le doy la razón. Porque o sos estatal o sos privatizada. Uh-huh. Porque hasta ahora las inversiones las hace el Estado, sí, y las empresas privadas se llevan las ganancias. Exactamente. Es lo mismo que decíamos en su momento por el ARSAT. Está bien que la Argentina largue satélite. Ahora largó un satélite para favorecer el 4G de los gallegos. Entonces, digo, acá todos tienen un poquito de verdad. Algunos critican de Mondino eso, pero yo ahí la verdad yo le doy la razón. ¿Por qué el Estado tiene que poner la plata a empresas privadas? A empresas privadas. O hacemos... Yo no estoy de acuerdo con la privatización. Para mí el tema del gas estaba resuelto desde el año 49 con gas del Estado. Vinieron, desarmaron gas del Estado, armaron kioscos por todo lado, cada kiosco tiene su rentabilidad y así estamos.
En definitiva, el mes de mayo, ustedes saben que el tema del fracking, los pozos duran un año, así que constantemente hay que estar agujereando la superficie, de ahí los famosos temblores que hay, porque se terminan saturando los terrenos con punciones. En total la actividad de mayo fue de 2.588 punciones necesarias para mantener la productividad. Así funciona el fracking. Y el mes de junio, 1968, es decir, cayó en un 20%. También eso explica por qué faltó gas. ¿Por qué dicen que cayó esta producción? Por el crudo invierno. ¿Cómo harán en Siberia? A menos 45 grados. Son uno de los principales productores de gas y de petróleo del mundo, los rusos. Los otros grandes productores es, por ejemplo, Noruega. ¿Que no hace frío en Noruega? A todo esto viene la novedad de que el gobierno, en este momento, hay que decir que de hecho ya venía pasando, desregula el mercado y elimina los controles de precio a lo que es el gas envasado. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que dice el gobierno? El decreto es el 446 del año 25, publicado el jueves en el boletín oficial, a primera hora. ¿Cuáles son los fundamentos de esta regulación? La eliminación de autorizaciones previas. No se requiere permiso de la Secretaría de Energía para instalar o ampliar plantas de fraccionamiento. Bastará con presentar documentación pertinente antes de operar, con un plazo de 10 días hábiles para su verificación, considerando el silencio administrativo como aprobación. Es decir, eso presenta. A ver, vamos a envasar gas en casa. Claro, eso te iba a decir. O sea, que cualquiera puede envasar gas y le pone también cualquier precio. ¿Es así? No, primero, vamos a la cuestión operativa. Por ejemplo, tu vecino va a envasar gas, presenta los papeles y en 10 días nadie le dice nada, estás autorizado. Así como vamos a envasar gas. Bueno. Flexibilización de marcas y envases. Las fraccionadoras podrán envasar gas líquido de petróleo de cualquier origen para múltiples marcas, acordando el uso de envases mediante los controles bilaterales, mediante los contratos bilaterales. Es decir, envasemos con esto. El Estado no hay nadie que controle esto. Nadie controla nada. Estamos hablando de garrafas, claro, no claro. Estamos hablando de soda. Es algo que es peligroso para la manipulación. Es peligroso para la manipulación. Ha pasado antes. Había corralones en Mar del Plata que hacían eso. ¿Por qué vinieron las regulaciones? ¿Por qué vino el Estado a regular? Por los accidentes, incendios, claro. Explosiones. Había varios corralones. Uno de los corralones que se incendiaron así, lo que son muy veteranos lo van a recordar, porque se dedicaba a eso, era don Juan Garibotto, que
sufrieron un accidente en ese sentido, hacían ese trabajo. Estoy hablando de los años A, ¿no? Algunos lo recordarán, los viejos peronistas, recordarán el Corralón incluso. Y bueno, apareció la regulación del Estado porque es una actividad, a ver, hay vecinos, hay... además, se creará un parque de envases común. No sé quién lo va a creer, si acá está el Estado estará poniendo plata, no sé cómo será, para garantizar el acceso a firmas que enfrenten dificultades con sus propios envases. Se autoriza la importación libre de gas licuado de petróleo sin aprobación previa, siempre que cumpla con la normativa vigente. Las exportaciones estarán permitidas priorizando el abastecimiento interno, lo cual es una mentira, porque la ley de hidrocarburos que reformó Milei no garantiza el abastecimiento interno. ¿Qué es lo que el objeto de esto? La desregulación apunta a corregir distorsiones causadas por el marco regulatorio. Es el marco regulatorio lo que produce las distorsiones, que según el decreto generaba sobreregulación, duplicación de funciones y sobrecostos que impactaban en los precios. No sé, a ver, gas licuado de petróleo. ¿Cuál es la diferencia con el gas natural? El gas natural viene del pozo. Usted hace el pozo, ese pozo tiene petróleo, tiene otras cosas y también tiene gas, que por lo común antes, cuando éramos chicos, recordarán, se venteaba. Pero es el gas natural, que va por un gasoducto, que es lo que llega por la red. El gas licuado de petróleo, aparte de tener otra composición atómica, es producto de la refinación del petróleo. El petróleo tiene una masa negra. Esa masa negra se va descomponiendo en la medida de la temperatura. Cada componente del petróleo se dilata a temperatura diferente, que es lo que se hace en la torre de topping. Cada elemento que está guardado dentro de esa masa negra se va separando porque tiene distintos puntos de ebullición. Lo que queda más arriba del todo es el gas, que es el que va a las garrafas. Por eso notarán que cuando uno deja una llave de gas natural abierta, el gas se dispersa. Ahora, cuando uno deja abierta la llave de gas, que lo hace peligroso la garrafa, el gas no se dispersa, va al piso, se junta en el piso. Por eso siempre se dice que cuando hay pérdida de gas de garrafa, hay que barrer. Y es cierto, hay que barrer, porque se comporta igual que el agua, aunque no lo veamos. Eso, para tener gas licuado de petróleo, lo que precisamos es tener refinerías. No tenemos más refinerías. Es decir, no tenemos gas. El sector privado, los gasoductos no los hacen, lo tiene que hacer el Estado. Las compresoras no las hacen, lo tiene que hacer el Estado. Perdón, ¿y quién va a hacer las refinerías? ¿Por qué? Sobre esto hay que plantearse realmente, porque antes las refinerías las hacía el Estado, por ejemplo, Ensenada, por ejemplo, San Lorenzo, por ejemplo, que eran en Mendoza, en distintos lados. Ahora, el privado no lo hace el Estado. A ver,
o si no, no lo hace nadie. De hecho, San Lorenzo, que quedó abandonada desde el 2018, ahora lo van a poner a hacer, a trabajar con el refinado de combustible de biodiesel. Necesitamos refinería. Entonces, mayormente, el gas licuado de petróleo viene importado porque no tenemos refinería. Seguramente que es el gas licuado de petróleo nuestro, de nuestro petróleo refinado afuera, que te lo venden como refinado ya. Y esto es lo que se libera. ¿De qué precio estamos hablando hoy? Estamos hablando de un precio de la garrafa de 10 kilos, estamos hablando de 10.500 pesos. ¿Y quién pondría el precio de la garrafa? Teóricamente, según el gobierno, producto de la oferta y la demanda, como si hay un clásico, no en la Argentina, en el mundo, es la caracterización de las empresas de gas y de petróleo. De hecho, se las llaman las 7 hermanas, que era la Shell, la British Petroleum, las de Rockefeller, y para combatir contra las 7 hermanas arman la OPEP, que es otra caracterización. Es decir, no es que compiten entre ellos, son los productores de energía y ellos establecen y acuerdan el precio que quieren. Claro, o sea, le pondrían cualquier precio a la garrafa. Es decir, que no es que vos vas, no se pisan la manguera entre ellos. Ellos se acuerdan. Entonces, lo lamentable de esto, que por lo común la garrafa son los sectores más humildes. Claro. O los pueblos más alejados que no tienen la posibilidad de entrar en la red de gas natural. También vamos a decir esto. Los que estamos en la red de gas natural nos están cortando el gas porque no hay gas. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti, FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a León Gieco, Pensar en Nada. Saludos para todos.